Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugosísimo porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos en vilo, una pareja que incendió la pantalla con su química y que, después de ganar un premio importantísimo, desaparecieron del mapa. Sí, estoy hablando de Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de Senkalkam? ¿Qué tiempos aquellos? La serie fue un fenómeno, los personajes de Eda y Serkan nos robaron el corazón, y la relación entre Ande y Kerem, bueno, esa relación nos tenía pegados a la pantalla como si fuera pegamento ultra resistente. Todos estábamos convencidos de que su amor traspasaba la ficción y vaya que lo hizo. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, fotos románticas, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como en todo cuento de hadas, a veces las cosas no son lo que parecen. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores, especulaciones, indicios de que algo no andaba bien. Y luego, ¡bam! La noticia, Ande y Kerem habían terminado. El mundo del fandom se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? ¿Dónde quedaron las promesas? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de su repentina huida, después de ganar ese premio que, por cierto, fue como la cereza en el pastel de su éxito como pareja. Vamos a analizar qué pudo haber influido en su decisión de alejarse del foco mediático, qué proyectos tenían en mente y, sobre todo, vamos a intentar entender qué hay detrás de esa sonrisa que ambos siguen mostrando, a pesar de todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y teorías, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta el contenido, ya saben, un like siempre es bienvenido. Así que preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Ok, empecemos por el principio. Recordemos ese momento mágico, ese instante en el que Ande y Kerem subieron al escenario para recibir el premio como mejor pareja de televisión. La química era palpable, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, parecía que estaban en la cima del mundo. Pero irónicamente ese fue uno de los últimos momentos públicos en los que los vimos juntos y felices. ¿Qué premio fue ese exactamente? Depende de a cuál te refieras, porque ganaron varios. Pero el que realmente marcó un antes y un después, el que podría considerarse la culminación de su éxito como pareja en pantalla, fue probablemente el premio a Mejor Pareja de Televisión, en alguna premiación importante de Turquía, o incluso alguno a nivel internacional que reconociera su impacto. Nos centraremos en el premio Golden Butterfly Awards, una de las galas más prestigiosas de Turquía, donde su química fue innegable y su reconocimiento, apoteósico. Imaginen la escena, flashes, aplausos, reconocimiento mundial, la presión debió ser inmensa. La alfombra roja, ese día, brillaba con su presencia. Cada entrevista era un derroche de sonrisas y complicidad. El mundo entero suspiraba por ellos. Era la confirmación de que su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, era un fenómeno imparable. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Los rumores de distanciamiento se intensificaron. Las fotos juntos en redes sociales disminuyeron drásticamente. Las apariciones públicas en pareja se volvieron prácticamente inexistentes. Y la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. La confirmación, sin embargo, no fue un comunicado oficial, un anuncio dramático. Fue más bien una lenta evaporación. La falta de interacción en redes, las agendas que repentinamente nunca coincidían, los comentarios ambiguos en entrevistas. Pequeñas pistas que, sumadas, formaban un panorama desolador para los fans. Entonces, ¿por qué huyeron? ¿Por qué decidieron alejarse del foco mediático después de ganar ese premio? Aquí es donde empiezan las teorías y las especulaciones. Y como buenos chismosos, vamos a analizarlas una por una. Profundizaremos en cada una, con detalles jugosos y perspectivas que quizás no hayan considerado. La primera teoría, y quizás la más obvia, es la presión mediática. Ande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Cada rumor era amplificado por los medios de comunicación. Imaginen la dificultad de mantener una relación bajo tanta presión. Cada cita se convertía en un evento público. Cada discusión se transformaba en un titular. Quizás, después de ganar el premio y ver cómo la atención sobre ellos se multiplicaba, decidieron que lo mejor para su relación era alejarse del foco mediático y tratar de vivir su amor en privado. Los medios turcos, conocidos por su intensidad y sensacionalismo, no les daban respiro. Desde los desayunos hasta las compras en el supermercado, todo era material para una noticia. Los fans, aunque enamorados de su relación, también contribuían a la presión, exigiendo actualizaciones constantes y analizando cada gesto. La privacidad, un bien preciado para cualquier persona,
se había convertido en un lujo inalcanzable para Andy y Kerem. Intentar construir una relación sólida en medio de ese circo mediático era, sin duda, un desafío monumental. Pero, ¿era posible realmente mantener una relación en privado siendo dos de las figuras públicas más importantes de Turquía? Probablemente no, y aquí es donde entra en juego la segunda teoría, las diferencias irreconciliables. A pesar de la química que mostraban en pantalla y de los momentos adorables que compartían en redes sociales, es posible que Andy y Kerem tuvieran diferencias fundamentales en cuanto a sus objetivos personales, sus prioridades profesionales o simplemente sus formas de ver la vida. Quizás la convivencia diaria y la presión del trabajo hicieron que estas diferencias se hicieran más evidentes y finalmente insuperables. Fuentes cercanas a la pareja, aunque nunca confirmadas oficialmente, hablaban de diferentes ambiciones a largo plazo. Andy con una creciente inclinación hacia proyectos más dramáticos y un deseo de probarse a sí misma como una actriz versátil, mientras que Kerem, con un espíritu más aventurero, buscaba oportunidades internacionales y proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Estas diferencias, aunque comprensibles y respetables, podrían haber generado fricciones y un eventual distanciamiento. Otra teoría, un poco más oscura y quizás menos probable, apunta a las agendas de sus representantes y las estrategias de marketing. Sabemos que en el mundo del espectáculo, muchas veces las relaciones se construyen y se destruyen en función de intereses comerciales. ¿Es posible que la relación entre Andy y Kerem fuera, en parte, una estrategia para impulsar la serie y aumentar su popularidad? No lo sabemos con certeza. Pero no podemos descartar la posibilidad de que sus representantes hayan influido en la decisión de terminar la relación, ya sea porque consideraban que había cumplido su propósito, o porque creían que era mejor para sus carreras individuales. El mundo del entretenimiento, como bien sabemos, es un negocio implacable. Los representantes a menudo tienen la última palabra en las decisiones que afectan la imagen y la trayectoria profesional de sus representados. La idea de que la relación entre Andy y Kerem haya sido, en parte, orquestada para generar interés mediático y aumentar la popularidad de la serie, aunque cínica, no es descabellada. Después de todo, el romance en la vida real entre los protagonistas de una serie exitosa es una fórmula probada para atraer a la audiencia. Una vez que la serie llegó a su fin y la pareja alcanzó su punto máximo de popularidad, podría ser que sus representantes hayan considerado que la relación ya no era tan beneficiosa y que era hora de seguir caminos separados. Es una pregunta que quizás nunca obtenga una respuesta definitiva. Y hablando de carreras individuales, aquí entra en juego una cuarta teoría, la ambición profesional. Andy y Kerem son dos actores talentosos y ambiciosos. Ambos tienen proyectos importantes en mente y sueños que quieren alcanzar. Quizás la relación se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de sus carreras individuales. Quizás sentían que estaban siendo definidos únicamente como la pareja de Sencalcam y querían demostrar que eran mucho más que eso. Quizás decidieron que lo mejor para su futuro profesional era separarse y enfocarse en sus propios proyectos. El encasillamiento es el peor enemigo de un actor. Ser reconocido únicamente por un papel, por exitoso que sea, puede limitar las oportunidades y dificultar la evolución profesional. Andy y Kerem, conscientes de su talento y potencial, podrían haber sentido la necesidad de romper con la imagen de la pareja perfecta para explorar nuevas facetas de su actuación y demostrar su valía como individuos. La decisión de separarse en este caso podría haber sido una estrategia consciente para reinventarse y consolidar sus carreras a largo plazo. De hecho, después de la ruptura, ambos se han dedicado a proyectos muy diferentes. Andy ha protagonizado series y películas con un corte más dramático y serio, buscando alejarse de la imagen de chica dulce y romántica que tenía en Sencalcam. Kerem, por su parte, ha explorado otros géneros, como la acción y la comedia, demostrando su versatilidad como actor. Ambos parecen estar decididos a construir una carrera sólida y duradera, más allá de su relación amorosa. Andy, con su participación en proyectos como Bambaska Biri, Another Love, ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales y ha explorado su faceta cómica en series como Eflatun. Ambos, con sus elecciones, han dejado claro que su ambición va más allá del simple éxito comercial y que están comprometidos con el desarrollo de su arte. Ahora, volviendo al tema del premio, ¿podría ser que ese premio en sí mismo haya sido un catalizador de la ruptura? Piénsenlo, ese premio representaba la culminación de su éxito como pareja, el reconocimiento máximo a su trabajo juntos. Quizás, después de alcanzar ese punto álgido, sintieron que ya no había nada más que lograr juntos. Quizás se dieron cuenta de que habían llegado al final del camino como pareja y que era hora de seguir adelante por separado. El premio, en este contexto, podría haber actuado como una especie de punto final. Después de alcanzar la cima juntos, la pregunta inevitable era, ¿y ahora qué? Quizás la respuesta a esa pregunta fue la que los llevó a tomar caminos separados.
La sensación de haberlo logrado todo juntos podría haber generado una sensación de estancamiento y la necesidad de buscar nuevos desafíos y horizontes. También es importante tener en cuenta el factor de la edad y el momento vital en el que se encontraban. Andy y Kerem son relativamente jóvenes, y quizás sentían que no estaban listos para comprometerse a largo plazo. Quizás querían explorar otras relaciones, conocer otras personas y vivir nuevas experiencias. La presión de mantener una relación seria y pública podría haber sido demasiado para ellos en ese momento de sus vidas. La juventud es una etapa de exploración y autodescubrimiento. La presión de mantener una relación seria y pública, con todas las expectativas que ello conlleva, podría haber sido un factor determinante en su decisión de separarse. La idea de renunciar a la libertad de explorar otras opciones y vivir nuevas experiencias podría haber pesado más que el deseo de mantener una relación estable y duradera. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser un arma de doble filo. La constante exposición a los comentarios, las críticas y las expectativas del público puede ser agotador y desgastante. Quizás Andy y Kerem se sintieron abrumados por la atención que recibían en las redes sociales y decidieron alejarse para proteger su salud mental y emocional. Las redes sociales, con su inmediatez y omnipresencia, pueden ser un terreno minado para las celebridades. La constante exposición a la opinión pública, las críticas despiadadas y las expectativas irreales pueden generar ansiedad, estrés y una profunda sensación de vulnerabilidad. Andy y Kerem, como muchas otras figuras públicas, podrían haber sentido la necesidad de desconectarse de ese mundo virtual para proteger su salud mental y emocional y recuperar el control sobre su propia narrativa. Y no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces, las relaciones terminan sin una razón aparente. A veces el amor simplemente se desvanece con el tiempo. Quizás Andy y Kerem se dieron cuenta de que ya no estaban enamorados y decidieron separarse de manera amistosa y respetuosa. El amor, como bien sabemos, es un sentimiento volátil y cambiante. A veces simplemente se desvanece sin previo aviso, sin que haya una razón lógica o evidente. Quizás Andy y Kerem, a pesar de todo el amor y la admiración que sentían el uno por el otro, se dieron cuenta de que el amor romántico había llegado a su fin y que era hora de seguir adelante por separado con respeto y cariño. Pero independientemente de la razón o las razones que llevaron a su ruptura, lo cierto es que Andy y Kerem decidieron alejarse del foco mediático después de ganar ese premio. Y lo hicieron quizás para proteger su relación, para enfocarse en sus carreras individuales, para salvaguardar su salud mental o simplemente porque sintieron que era lo correcto para ellos. Su decisión, aunque dolorosa para los fans, demuestra su valentía y su compromiso con su propio bienestar. Optar por alejarse del foco mediático, a pesar de las consecuencias que ello pudiera acarrear, es una muestra de madurez y una prueba de que a veces, la felicidad personal es más importante que la fama y el reconocimiento público. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Andy y Kerem nos enseña que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, son complejas y están sujetas a cambios. Nos recuerda que las personas famosas son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y desafíos. Y nos muestra que a veces, la mejor decisión que podemos tomar es alejarnos de la presión y el ruido para poder encontrar nuestra propia felicidad y construir nuestro propio camino. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que detrás de la fachada glamorosa de la fama y el éxito, hay personas reales que luchan con los mismos problemas y desafíos que todos nosotros. Su experiencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la honestidad en las relaciones, y nos recuerda que a veces, la mejor manera de amar a alguien es dejarlo ir. Además, nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto es justo invadir su privacidad y analizarlos al detalle? ¿Cómo podemos ser más respetuosos y comprensivos con las personas que están constantemente expuestas al escrutinio público? La cultura de la celebridad, alimentada por los medios de comunicación y las redes sociales, a menudo deshumaniza a las figuras públicas y las reduce a simples objetos de consumo. Es importante recordar que detrás de cada foto, cada titular y cada comentario, hay una persona real con sentimientos, sueños y aspiraciones. Necesitamos ser más conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás y esforzarnos por ser más respetuosos y comprensivos. Y por último, nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre. A veces las relaciones terminan, y eso no significa que sean un fracaso. A veces es mejor separarse y seguir adelante por separado, que permanecer juntos por obligación o por las expectativas de los demás. El final de una relación no siempre es un fracaso. A veces es simplemente el final de un capítulo. Aprender a aceptar el final de una relación con gracia y respeto es una habilidad fundamental para el crecimiento personal y la felicidad.
La historia de Hande y Kerem nos enseña que es posible seguir adelante después de una ruptura, construir una vida plena y significativa, y encontrar la felicidad en nuevos caminos. En resumen, la huida de Hande y Kerem después de ganar el premio es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero a través de las teorías y las especulaciones, podemos obtener una visión más profunda de la complejidad de las relaciones públicas y la presión que enfrentan las celebridades. Y podemos aprender valiosas lecciones sobre el amor, la ambición y la importancia de tomar decisiones que sean coherentes con nuestros propios valores y necesidades. La historia de Hande y Kerem es un espejo que refleja nuestras propias expectativas, inseguridades y anhelos. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la felicidad, y nos recuerda que, en última instancia, cada uno de nosotros es responsable de construir nuestra propia vida y encontrar nuestro propio camino. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una opinión y una interpretación personal de los hechos. No tenemos todas las respuestas, pero hemos intentado ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por seguir apoyando al canal. Significa muchísimo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O que su historia